Este va a ser el último módulo de esta capacitación en primeros auxilios. Y en este caso le vamos a traer todas las lipotimias, ¿sí? Que en este tipo de viajes, de excursiones, suceden muy a menudo. Y en caso de que haya una pérdida de conocimiento, vamos a aplicar la escala ABDN, ¿sí? Que así como hemos visto en otros capítulos anteriores, sirve como mnemotecnia rápida para la evaluación de una víctima inconsciente. En este módulo va a abarcar emergencias médicas como desmayos, convulsiones, deshidratación, intoxicaciones, alergias, y para ello sí, vamos a aplicar la escala ABDN para evaluar el nivel de conciencia de una víctima. Vamos a empezar con los desmayos o lipotimias, según la bibliografía en donde lean. ¿Qué son los desmayos? Son una pérdida temporal del conocimiento por reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro. ¿Qué pasa aquí? Es decir, por algún motivo, razón o circunstancia, ¿sí? Deja de llegar un flujo sanguíneo adecuado hacia el cerebro, entonces la manera que tiene este de defenderse es produciendo un desmayo, ¿sí? Es decir, produciendo una hipotensión. En algunos casos, la víctima se va a desmayar directamente. Y en otros sí puede haber mareos, y la víctima le va a decir que me siento mareada, van a ver que está pálido, está sudando de más, va a estar nauseoso, ¿sí? Es decir, va a manifestar síntomas previos a producirse el desmayo. ¿Y cómo voy a actuar si la víctima me manifiesta estos signos y síntomas? Vamos a acostar a la víctima, vamos a elevar sus piernas, vamos a aflojar la ropa en caso de que tenga ropa ajustada, vamos a controlar su respiración y su pulso y por supuesto vamos a activar el sistema de emergencia si ésta no recupera el conocimiento en un minuto, ¿sí? Después tenemos otra condición que es la convulsión y la epilepsia, que son descargas eléctricas anormales desde el cerebro, ¿sí? Y que hacen que haya movimientos espasmódicos fuertes que produce rigidez corporal, pérdida de la conciencia, haya exceso de la salivación, ¿sí? En este tipo de situaciones, ¿qué se recomienda? Primero y principal, proteger la cabeza, alejar a la víctima o alejar los objetos que esté a su alrededor con los que creamos que pueda lesionarse. Esperar que, por supuesto, ceda esta crisis y poner de costado a la víctima. ¿Para qué? Para evitar que esta víctima se broncoaspire, sí, con su propia salivación. Y por supuesto, y no menos importante, y en esto voy a ser muy reiterativa, no introducir ningún tipo de objeto en la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe el mito de que cuando una persona convulsiona o tiene un ataque de epilepsia, em, se traga la lengua y esto no es así, ¿sí? Entonces, no introducir ningún tipo de objeto en la boca, ni tampoco intentar sujetar o sostener a esta víctima porque va a ser imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente por estos movimientos espasmódicos tan fuertes, porque es tanta la descarga eléctrica desde el cerebro, que los músculos de todo el cuerpo se tornan rígidos. Entonces no vamos a poder sostener a esta víctima, ¿sí?
Bueno, y entonces, como les decía, ¿en qué consiste esta escala ABDM? Es una herramienta práctica para ustedes, para la valoración de la conciencia. También nos sirve a nosotros como personal de salud en muchas situaciones, en donde la letra A es, esa víctima tal es alerta y responde normalmente, es decir, yo me acerco, le hablo, así como habíamos visto en el caso del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Para detectarlo me acerco, estimulo a la víctima, ¿sí? Le hablo y a ver si está alerta y si me responde normalmente. En la letra B vamos a ver si responde solo a estímulos verbales, ¿sí? Es decir, yo le hablo y la víctima me responde. En la letra D, si me responde solo estímulos dolorosos, es decir, por así decirlo, estímulos dolorosos, apretarle el brazo, apretarle la punta de los dedos, que es doloroso, ¿sí? Si responde solo a eso, puede que haya alguna alteración en el estado de conciencia. Y por último, la letra N, en donde la víctima no responde a ningún estímulo. ¿Sí? Es decir, no responde a nada de lo que yo, de la manera que yo estimulo a esa víctima, no responde. Entonces quiere decir que hay una pérdida de la conciencia y que puede estar pasando algo a nivel neurológico, ¿sí? Como yo les decía en las presentaciones anteriores, muchas veces va a ser evidente la lesión y en otras oportunidades yo no voy a ver una lesión externa, ¿sí? Pero en este caso, de la parte neurológica, tengo esta escala para la valoración de cuán afectado está el nivel de conciencia de la víctima. Esto lo vamos a ver después en la parte práctica. Después tenemos otras situaciones, sí, que son las mordeduras y las picaduras. En donde, ¿qué es lo primero que por ahí voy a ver en la parte, en estas situaciones? Y que también muchas veces, sí, cuando viajamos, sobre todo en estos viajes estudiantiles, vamos a conocer lugares, vamos a recorrer lugares en donde pueda haber insectos, donde pueda haber alimañas, ¿sí? Y que por ahí el adolescente no sepa que es alérgico o tenga alguna situación en ese momento que eh, haga que esto se inflame, como dice ahí, que voy a ver, voy a ver dolor, inflamación, enrojecimiento, si hay dificultad respiratoria, como lo hemos hablado en los casos de las alergias graves, ¿sí? Quiere decir que esa víctima es alérgico o que el veneno inoculado, por tanto por el insecto como por la limaña, eh, le produjo una reacción alérgica grave, ¿sí? Sobre todo en lo que es a nivel cutáneo, digamos, muchas veces produce mucha picazón generalizada, es molesto. La inflamación, por supuesto, como verán ahí en las imágenes, en todos los casos hay inflamación, ya sea leve o grave, hay inflamación del tejido de la piel, ¿sí? Eso produce dolor, molestia, enrojecimiento. Entonces tenemos que controlar y vigilar a ese adolescente, a esa víctima, de cómo evoluciona, si se sigue extendiendo en otras partes del cuerpo, si ese enrojecimiento se agranda, no es solo en la zona donde tuvo la lesión, si hay edema, como ven ahí en la imagen, sí, las dos manos, hay una que está más hinchada que la otra, también puede pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer como primer auxilio? Y por supuesto, después activar el sistema de emergencia, lavar con agua y jabón, aplicar frío, ¿sí? Aplicar paños fríos en estas situaciones hace que tanto la picazón como si hay enrojecimiento ceda, si es algo leve, buscar, por supuesto, ayuda médica, como había dicho, si hay signos de infección o alergia, por supuesto, como decía, que curse, que la víctima empiece a decir que le cuesta respirar, ¿sí? Ojo, y hagan que
sean evaluados en un servicio de emergencia. Después tenemos esta situación que es la deshidratación, que también puede darse. ¿Sí? Nosotros vamos a otro lugar, estamos relajados, eh, entonces vamos a tener que tener en cuenta esto, porque ocurre también muy, muy a menudo, ¿sí? Que realizamos las actividades que nos brindan las excursiones, que conocemos lugares y por ahí nos olvidamos de hidratarnos. Entonces, ¿qué es en primera instancia, por supuesto, la deshidratación? Es cuando el cuerpo pierde más líquido de lo que ingiere, ¿sí? Es decir, no nos damos cuenta, estamos contentos, estamos recorriendo un hermoso lugar, transpiramos y no nos damos cuenta que esa es una manera de perder líquido. Pero nos reponemos o reponemos con gaseosas, que eso debería ser em, limitado, sino que deberían consumir agua. ¿Y qué síntomas o qué voy a notar yo o qué me va a decir la víctima si empieza con la deshidratación, con una deshidratación leve? Me va a manifestar que tiene o que siente sequedad en la boca, va a tener mareos, puede haber pérdidas de conciencia en casos graves. Muchas víctimas eh, tienen poca tolerancia a la falta de líquido, es decir, a la deshidratación, y cuando esto empieza a suceder, pueden perder el conocimiento y transformarse en una deshidratación grave. Así que es por esto que hay que prestarle mucha atención y la reposición de líquidos, si estamos en un lugar en donde hace calor, debe ser constante. ¿Cómo voy a actuar hasta que reciba asistencia a esta víctima? Dar agua en sorbos, ¿sí? Decirle, darle de a poco, no que tome frenéticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a inducir al vómito, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a tener más deshidratación, porque el vómito es una pérdida de líquido y entonces la deshidratación va a avanzar. Refrescar el cuerpo, ¿sí? Sentarlo a la sombra, evitar el alcohol y la cafeína, hacer que se lave la cara, hacer que se moje, se humedezca la cabeza, ¿sí? Pero para prevenir todo esto, vuelvo a repetirle, la hidratación durante un viaje de turismo tiene que ser constante y eso es algo que hay que vigilar y observar que los chicos tomen agua. Después, como vamos a un lugar que nosotros no estamos habituados, ¿sí? Es otro clima, otras situaciones, puede haber intoxicaciones, ¿sí? Que pueden ser por ingestión, es decir, por alimentos que o no están bien conservados, o si hace calor, por supuesto, con el aumento de la temperatura hay alimentos que pierden su cadena de frío y producen intoxicaciones alimentarias y en muchos casos graves, por inhalación o contacto con algunas sustancias tóxicas que por ahí, como les digo, y creo que ya les había manifestado en el capítulo de alergia, ¿sí? Toco alguna superficie, hay un polvo que no sé qué es y me puede producir una intoxicación. ¿Qué síntomas me va a dar una intoxicación? Va a haber náuseas, va a haber vómitos, eh, en algunos casos graves puede haber dificultad para respirar, ¿sí? También puede haber pérdida de la conciencia, y también, si la intoxicación es grave, puede haber convulsión. Por supuesto, voy a realizar los primeros auxilios, ¿sí? Y voy a llamar y voy a activar el sistema de emergencia, tratando de identificar, ¿sí? qué fue lo que produjo esa intoxicación. Y algo muy importante y que hay que recordar siempre, no inducir al vómito bajo ningún punto de vista, ¿sí? Porque por más que sea víctima esté intoxicada, yo con el vómito lo que voy a producir es, aparte de la intoxicación, deshidratación, ¿sí? Así que por favor,
no inducir al borde. Y acá llegamos a otro apartado, que son las alergias, que en su clasificación pueden ser leves o graves. ¿Sí? Las alergias graves son llamadas anafilaxia, por ahí habrán escuchado en algún momento. Las más comunes, sí, pueden ser, o sea, las alergias más comunes que podemos ver son a medicamentos, a sustancias ilícitas, a plantas, ¿sí? A insectos también, como decía, a limañas. ¿Y qué voy a ver yo o cómo voy a identificar que esa víctima está sufriendo un tipo de alergia? Va a haber hinchazón en casos graves para que tengan en cuenta y para que lo anoten por ahí en rojo. La víctima primero va a empezar a sentir que le pica todo el cuerpo, que esa picazón va aumentando, que hay hinchazón de los labios y de la garganta, puede haber dificultad para respirar y pérdida de conocimiento. Esos son síntomas, signos y síntomas graves, ¿sí? De alergia grave. Entonces, actuar, ¿cómo actuar o qué realizar en ese momento? Y la víctima ya tiene su dosis de epinefrina, creo que esto ya también lo dije anteriormente, pero valga la redundancia recordarlo. Se administrará su dosis de medicamentos, debe tener reglado, debe tener y saber cuál es la dosis en caso de que este tipo de alergia suceda. Y por supuesto activar el sistema de emergencias y hacer que esa víctima sea revisada por personal de salud. Muchas veces también podemos ver que la persona empieza a estornudar de manera constante, que no cede. Eso también es un tipo de alergia. Y también en la otra imagen, como vemos, eh, puede manifestarse a nivel cutáneo, a nivel de la piel. Puede ser solo una parte, o puede ser todo así como ven el torso, los brazos, el cuello, la cara. ¿Sí? Hay distintas maneras, pero prestarle atención. Sí, como le digo, como dice en la presentación, si hay hinchazón de labios, si la víctima le dice, me está costando respirar, por supuesto, tratar de activar lo más rápido posible el sistema de emergencias y que esa víctima reciba atención. Y como resumen de los pasos que fuimos viendo, los desmayos requieren observación, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si la víctima sufrió un desmayo, yo le elevé las piernas, o sea, le coloqué, le acosté, le elevé las piernas hasta que se recuperó, ¿sí? Y pasó el evento, perfecto. Ahora, si esa persona no reacciona, no responde, ustedes eh, aplicaron la escala ABDN, no reacciona, por supuesto que activar el sistema de emergencia lo más rápido posible. En el caso de las convulsiones, ¿sí? Em, la mejor manera de manejar, digamos, de manejarse con estas situaciones, protegiendo a la víctima, como les dije, colocando algo debajo de su cabeza para que no golpee su cabeza, no tratar de sostener o de que se quede quieta porque no va a pasar, no introducir nada, ¿sí? En la boca de la víctima y, por supuesto, activar el sistema de emergencia. La escala BDN ayuda a evaluar la conciencia de manera rápida, ¿sí? Si ustedes se la aprenden de memoria, van a ver que, como les dije, creo que al principio de este curso, eh, no solo les va a servir para el ámbito laboral, sino también para el ámbito personal. Las picaduras y mordeduras pueden causar reacciones graves y esto siempre lo tienen que tener en cuenta, así que si esto sucede, observar al alumno constantemente, observar cómo evoluciona, observar cómo respira, así, para evitar, digamos, que estas reacciones se conviertan en graves. La deshidratación debe tratarse con rehidratación adecuada.
Las intoxicaciones y alergias requieren atención médica urgente, ¿sí? Como decía, se pueden transformar en graves y pueden haber mayores consecuencias, así que ante esto, activar el sistema de emergencias y que haya evaluación por parte del personal de salud. Muchas gracias. Esto fue todo. Espero que les quede como herramienta que ustedes puedan tomar de cada capítulo lo más importante y recuerden nuevamente saber dónde se encuentra el maletín de primeros auxilios, qué contiene ese maletín, si hace falta algo que ustedes consideren que puedan reponerlo y por supuesto dos cosas más importantes que lo dije al principio, pero lo voy a volver a repetir. em, el número de emergencias local de donde se encuentren y el centro asistencial más cercano desde donde ustedes estén, digamos, que sea el más cercano, ¿sí? Que ustedes sepan la ubicación y cómo llegar. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que no haya pérdida de tiempo en cualquier situación. Muchas gracias y nos vemos en la parte práctica.